Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, rebosantes de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos bomba. Bomba, bomba, bomba. Y no cualquier bomba, no señor, sino una bomba explosiva de amor, secretos, y bueno, ya lo verán. Hoy nos sumergimos en el apasionante y siempre intrigante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, les fascina, y los tiene con el corazón a mil. A Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, así como lo oyen. A Altay y Serine, los inolvidables protagonistas de Medcezir, la serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, que nos hizo soñar con amores imposibles, y que para muchos traspasó la pantalla. ¿Realmente traspasó la pantalla? ¿Existió ese amor en la vida real? ¿Hubo chispa? ¿Hubo algo más allá de la amistad y el trabajo? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, de fotos, de mensajes que supuestamente confirman la pasión. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada palabra que pudo haber revelado algo más. Vamos a reconstruir la historia, desde los primeros rumores hasta las supuestas pruebas de que su relación fue mucho más allá de lo profesional. Y créanme, esto es muy interesante. Así que ya saben, si les gusta el chisme bueno, si les gusta el drama, si les gustan las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, este es el vídeo perfecto para ustedes. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Antes de que empecemos con todo el chismecito jugoso, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, los invito a que se suscriban. Sí. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, ningún chisme, ninguna bomba. Así no se pierden nada. Y por supuesto denle a me gusta al vídeo si les gusta lo que hacemos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Un me gusta es mi combustible. ¿Listos? Vamos a ello. Asterisco el escenario, Medcezir, y la magia que enloqueció al mundo asterisco. Empecemos por el principio. Medcezir. La serie que lo cambió todo, que marcó un antes y un después en la televisión turca, y que sin duda consolidó a Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya como dos de las estrellas más brillantes del firmamento actoral turco. La serie es una adaptación moderna de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco, con una sensibilidad que caló hondo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. A Altay Ulusoy, interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que tras un incidente desafortunado, ve su vida dar un giro radical. Se encuentra en un mundo completamente nuevo, rodeado de lujos y de gente con un estatus social muy diferente al suyo. Su interpretación fue magistral, demostrando una gran versatilidad y una capacidad para transmitir emociones complejas. Y luego estaba Serine Sarıkaya, en el papel de Mira Beylice. Mira es una joven de una familia acomodada, con una personalidad fuerte y un espíritu rebelde. Es una chica que busca su propio camino, que no se conforma con lo que la sociedad espera de ella. La química entre Altay y Serine en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. Era como si la cámara capturara una magia especial, una conexión que trascendía el guión y la actuación. Se miraban a los ojos y el mundo parecía detenerse. Sus gestos, sus caricias, sus besos, todo era creíble, todo era real. Y los fans enloquecieron. La pareja Yaman y Mira se convirtió en un fenómeno, una obsesión. Los fans crearon clubes de fans, foros de discusión, cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja. Los comentarios, las teorías, las especulaciones, todo giraba en torno a ellos. La pregunta inevitable, la pregunta que resonaba en todos los corazones de los seguidores, era, ¿será que esta magia, esta chispa, esta conexión se extiende fuera de las cámaras? ¿Será que Yaman y Mira, en la vida real, también eran algo más que compañeros de trabajo? Asterisco el auge de los rumores, paparazzi, redes sociales y la caza del momento asterisco. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. La serie estaba en su apogeo, los ratings eran espectaculares, y la popularidad de los protagonistas se disparaba.
Los paparazzi, siempre al acecho, vieron la oportunidad perfecta para capturar el momento, para inmortalizar imágenes que alimentaran la fantasía de los fans y que generaran aún más interés en la serie. Fotos juntos, cenas románticas, salidas casuales. Cada aparición pública de Atai y Serena era analizada con lupa. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no dudaron en alimentar los rumores, publicando notas y artículos sobre la supuesta relación. Y claro, las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Instagram, Twitter, Facebook. Cada publicación, cada comentario, cada like, cada emoji, cada frase ambigua, todo era analizado con lupa por los fans, que se transformaron en detectives, buscando pistas, descifrando códigos secretos en cada publicación. Una flor. Un emoji de corazón. Un viaje a un lugar romántico. Todo era sospechoso. Todo era combustible para la llama de la esperanza. Los fans, con una dedicación y un entusiasmo encomiables, crearon collages de fotos, vídeos con escenas de la serie e incluso crearon historias ficticias donde Yaman y Mira vivían felices para siempre. La pasión por la pareja era tal, que cualquier gesto de cariño, cualquier mirada cómplice, era suficiente para desatar la euforia. Asterisco asterisco declaraciones ambiguas, la danza de las palabras y las sonrisas nerviosas asterisco asterisco. Uno de los puntos clave para alimentar los rumores, y para mantener la incertidumbre en el aire, fueron las declaraciones que en su momento, ambos actores hicieron. Si bien nunca confirmaron una relación formal, tampoco la negaron rotundamente. Y esto, amigos míos, es una estrategia muy inteligente. Las respuestas ambiguas, las sonrisas nerviosas, las miradas cómplices, todo sumaba. Los periodistas, con sus preguntas incisivas, intentaban obtener una confirmación, pero Atai y Serena eran hábiles para evadir las preguntas directas, para mantener la intriga, para dejar a los fans con la miel en los labios. A Atai, en alguna entrevista con esa sonrisa que enamoraba a medio mundo, dijo algo como: Serena es una mujer muy especial, una gran compañera, y con ella me siento muy cómodo. Uf. Ya lo ven. Muy cómodo. ¿Qué significa muy cómodo? Significa amistad. ¿Significa algo más? La ambigüedad era evidente y los fans, por supuesto, se aferraron a cada palabra, a cada matiz. Y Serena, por su parte, respondía algo similar, alimentando el fuego de la especulación. Con Atai compartimos una conexión muy fuerte, nos entendemos a la perfección. Más leña al fuego. Una conexión muy fuerte. ¿Qué significa una conexión muy fuerte? ¿Significa amistad? ¿Significa compañerismo? ¿O algo más? ¿Significa que hay algo que los une, algo que va más allá de lo profesional? Estas declaraciones, aunque aparentemente inocuas, eran el combustible perfecto para la imaginación de los fans. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa, buscando pistas, buscando la confirmación de la supuesta relación. Asterisco asterisco los mensajes, la supuesta prueba reina y la intimidad revelada asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa, en la parte que desató la polémica y que generó más debates, los mensajes. Sí, los mensajes que supuestamente confirmaban la pasión, la intimidad y la cercanía entre Atai y Serena. Se dice que en algún momento se filtraron mensajes privados entre Atai y Serena. Mensajes que, de ser ciertos, revelaban una intimidad y una cercanía mucho más allá de la amistad. Mensajes con palabras de cariño, de admiración, de deseo. Mensajes que hablaban de sentimientos profundos, de confidencias, de una conexión emocional muy fuerte. Imaginemos por un momento el impacto que estos mensajes pudieron haber tenido en los fans. ¡Guau! ¿Pueden imaginar la conmoción? La excitación, la incredulidad, la alegría. La confirmación de que Yaman y Mira, en la vida real, eran algo más que una pareja de ficción. Los detalles de estos mensajes, según los rumores, revelaban una relación muy íntima. Palabras de amor, promesas, planes de futuro. Todo parecía indicar que la relación era real y que los sentimientos eran muy fuertes. Obviamente, la autenticidad de estos mensajes nunca fue completamente confirmada. En el mundo del espectáculo, las filtraciones y los rumores falsos son el pan de cada día. Es muy fácil manipular una imagen o un texto y muchas veces, los medios de comunicación, con tal de generar noticias y aumentar el número de visitas, no dudan en publicar información sin verificar.
Sin embargo, la leyenda dice que algunos de estos mensajes fueron tomados como evidencia de la relación. Para los fans, para los que creían en el amor de Yaman y Mira, estos mensajes eran la confirmación que tanto esperaban. Para los escépticos, para los que no creían en los rumores, eran solo una falsificación, una manipulación, un intento de engañar al público. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río sonaba con fuerza. El debate sobre la autenticidad de los mensajes continúa hasta el día de hoy. Asterisco asterisco las fotos, el lado visual de la historia y los momentos robados asterisco asterisco. Otro factor importante a considerar son las fotos. ¡Ay, las fotos! Imágenes que capturaron momentos de complicidad entre Atai y Serrini fuera del set de grabación. Fotos que alimentaron la fantasía de los fans y que reforzaron la idea de que había algo más que una simple relación laboral. En estas fotos se les veía abrazados, riendo, tomados de la mano, casi besándose. Fotos en situaciones informales, lejos de las cámaras, donde la supuesta química entre ellos parecía ser aún más evidente. Fotos en las que se les veía cómplices, felices, disfrutando de la compañía del otro. ¿Eran fotos robadas? ¿Eran fotos posadas? ¿Eran fotos de un amor que no querían ocultar? El misterio sigue vigente. Algunas de estas fotos fueron tomadas por paparazzi, que estaban siempre al acecho, esperando capturar el momento. Otras fotos fueron publicadas por ellos mismos en sus redes sociales, lo cual era como un guiño, como una confirmación tácita de su relación. Estas fotos, por supuesto, alimentaron aún más los rumores y generaron un debate en las redes sociales. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más? Cada detalle, cada gesto, cada mirada era analizado y comentado por los fans. Las fotos, en definitiva, fueron una prueba visual de la supuesta relación, y contribuyeron a mantener la intriga y la expectativa. Asterisco asterisco el contexto, jóvenes, famosos y la presión del éxito asterisco asterisco. También debemos analizar el contexto. En el momento en que Medcezir estaba en su apogeo, tanto Atai como Serrini eran jóvenes, solteros y por supuesto extremadamente atractivos. La presión de los fans, la atención mediática, el éxito arrollador de la serie. Todo eso pudo haber influido en su relación. Imaginemos la situación, dos jóvenes, dos estrellas, dos personas que de repente se convierten en el centro de atención. La gente los adora, la gente quiere saberlo todo sobre ellos, la gente espera que estén juntos. La presión, en estos casos, puede ser muy fuerte. ¿Se dejaron llevar por la emoción del momento? ¿Se enamoraron de verdad? ¿O simplemente aprovecharon la oportunidad para crear un romance ficticio y aumentar la popularidad de la serie? La respuesta, como siempre, es compleja. El éxito de la serie, la presión de los fans, la atención mediática. Todo esto pudo haber influido en la dinámica de la relación. Tal vez, en un principio, solo eran amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero con el tiempo, la cercanía, la complicidad, la admiración mutua, pudieron haber generado sentimientos más profundos. O tal vez el amor nunca existió, y todo fue una estrategia para mantener la atención, para generar interés en la serie. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre estas dos opciones. Asterisco asterisco los viajes, escapadas románticas o simples vacaciones de amigos asterisco asterisco. Y por supuesto, no podemos olvidar los viajes. Se rumoreó que Atai y Serrini viajaron juntos en varias ocasiones, a lugares románticos y exóticos. ¿Vacaciones de amigos? ¿Escapadas románticas? Las fotos, los vídeos, las publicaciones en redes sociales. Todo apuntaba a una relación más allá de lo profesional. Se dice que viajaron a diferentes países, a lugares paradisíacos, donde la intimidad y la privacidad estaban garantizadas. Estos viajes, por supuesto, alimentaron aún más los rumores y generaron un debate en las redes sociales. Las fotos y los vídeos de estos viajes, que se filtraron o que fueron publicados por ellos mismos, mostraban a Atai y Serrini juntos, disfrutando de la compañía del otro. Se les veía felices, relajados, disfrutando del sol, de la playa, de la naturaleza. ¿Eran viajes románticos? ¿O simplemente vacaciones de amigos? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero los fans, por supuesto, interpretaron estos viajes como una confirmación de la supuesta relación. Asterisco asterisco, ¿por qué no prosperó?
Las posibles razones detrás del final ***. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Por qué, si hubo algo, no prosperó la relación? ¿Por qué, después de tantos rumores, después de tanta expectación, Aatai y Sereni no terminaron juntos? Bueno, como en toda historia de amor, hay muchas posibles respuestas. Quizás las presiones externas fueron demasiado fuertes. Quizás las personalidades de ambos no encajaban a largo plazo. Quizás simplemente no era el momento adecuado. Quizás el amor se acabó. La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Tal vez la fama y la atención mediática fueron demasiado para ellos. Tal vez las presiones de la industria, las expectativas de los fans, las críticas de los medios de comunicación, afectaron la relación. Tal vez simplemente no pudieron soportar la presión. O tal vez las personalidades de ambos no encajaban a largo plazo. Tal vez, en un principio, la atracción y la química fueron muy fuertes. Pero con el tiempo las diferencias, los desacuerdos, las incompatibilidades, pudieron haber afectado la relación. O tal vez simplemente no era el momento adecuado. Tal vez ambos eran muy jóvenes, y no estaban preparados para una relación seria. Tal vez cada uno tenía diferentes metas y prioridades, y sus caminos terminaron separándose. O simplemente tal vez el amor se acabó. Como en cualquier relación, el amor puede terminar. Los sentimientos pueden cambiar, la atracción puede desaparecer, y las parejas pueden separarse. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre estas opciones. La respuesta probablemente es una combinación de varios factores. *** el presente, éxito profesional y nuevas relaciones ***. Hoy en día Aatai Ulusoy está felizmente emparejado con Dwi Gusarn, y Sereni Sarkaya, por su parte, ha tenido otras relaciones sentimentales. Ambos han seguido sus carreras con éxito, protagonizando importantes proyectos y consolidándose como dos de los actores más importantes de Turquía. Pero la pregunta de si hubo algo más que amistad entre ellos sigue siendo un misterio. Un misterio que tal vez nunca se resuelva por completo. Aatai Ulusoy, después de Medcezir, ha participado en varias series y películas exitosas, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Ha ganado numerosos premios y reconocimientos, y se ha consolidado como una de las estrellas más importantes de la industria turca. Actualmente está en una relación estable con Dwi Gusarn, una actriz turca. Sereni Sarkaya, por su parte, también ha tenido una exitosa carrera, protagonizando varias series y películas exitosas. Ha demostrado su talento y su belleza, y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Ha tenido otras relaciones sentimentales, y actualmente está enfocada en su carrera y en sus proyectos profesionales. Ambos, Aatai y Sereni, han logrado un éxito profesional extraordinario. Han demostrado su talento, su carisma y su profesionalismo. Han consolidado su posición como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Pero a pesar de todo este éxito, la pregunta de si hubo algo más que amistad entre ellos sigue siendo un misterio. Un misterio que tal vez nunca se resuelva por completo. *** el legado de Medcezir, la química innegable y el amor que trasciende ***. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Aatai y Sereni en Medcezir fue innegable. Y eso, en definitiva, es lo que hizo que la serie fuera tan especial, tan exitosa, y tan memorable. Nos regalaron una historia de amor que nos emocionó, nos hizo soñar, y nos hizo creer en el poder del amor. Y eso, amigos, es algo que nadie puede negar. La química entre Aatai y Sereni en Medcezir fue la clave del éxito de la serie. Su conexión, su complicidad, su mirada, todo era perfecto. Nos regalaron una historia de amor que nos emocionó, nos hizo soñar, y nos hizo creer en el poder del amor. Y eso, amigos, es algo que nadie puede negar. La serie Medcezir es un clásico de la televisión turca. Es una historia de amor que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie ha sido aclamada por la crítica y el público, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. El legado de Medcezir es innegable. La serie ha inspirado a muchos, ha generado debates y controversias, y ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. La serie nos ha regalado una historia de amor que nos ha hecho soñar y creer en el poder del amor. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre la supuesta relación secreta entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya.
Hemos repasado los rumores, las fotos, los mensajes, las declaraciones. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada sospecha. ¿Conclusiones? Ustedes tienen la suya. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado de la intriga, y que se hayan puesto a soñar un poco. Recuerden que esto es solo mi interpretación, basada en la información disponible. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre el rumor y la realidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su energía. Son lo máximo. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Atai y Serini? ¿Creen en el amor que traspasa las pantallas? ¿Qué les pareció este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responderles y saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismes. Me interesa mucho. Y por último, pero no menos importante. Recuerden darle a me gusta a este vídeo. Ayúdenme a que este chismecito llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el drama. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.